Hola y una muy cálida bienvenida a Charlas con Té, un programa diseñado pues especialmente para estudiantes de nivel medio que buscan perfeccionar su español, bueno, a través de la escucha. Aprender escuchando. La mejor manera. Exacto. Aquí abordamos temas fascinantes de cultura, de lenguaje y de la vida cotidiana. Y fíjate que cada vez que alguien se pone una mochila o viste una camiseta blanca o simplemente apoya la cabeza en la almohada por la noche, pues está usando una mezcla increíble. Una mezcla brutal, ¿sí? O sea, una mezcla de árabe antiguo, de lenguas aisladas de las montañas y hasta gritos de batalla germánicos. Es de locos pensar que usamos estas palabras a diario sin saber de dónde vienen. Totalmente. Porque, a ver, el idioma que hablamos no es una simple lista de vocabulario que, no sé, que apareció por arte de magia en un diccionario. Claro, claro. Es el resultado directo de siglos de conquistas, reconquistas, aislamientos geográficos y mucha mezcla. Cada palabra que pronunciamos es en el fondo una pequeña excavación arqueológica. Me encanta esa forma de verlo, de verdad. Por eso, en nuestra inmersión profunda de hoy, vamos a ir mucho más allá de la gramática. Vamos a diseccionar por qué el español moderno tiene la forma que tiene. Eso es. Queremos ofrecer a nuestra audiencia estrategias prácticas, o sea, trucos, para que deduzcan el origen de las palabras cotidianas. Y nuestro destino y foco de análisis hoy es España, claro, la cuna del idioma. Un punto de partida vital. Porque, a ver, el contexto geográfico de España es fundamental para entender todo lo demás. Ujú. Estamos hablando de un país de unos 46 millones de habitantes, que es el único de la Unión Europea donde el español es lengua oficial en todo el territorio, y con unas fronteras que ya cuentan una historia súper compleja. Totalmente, porque, o sea, piensas en España y visualizas la península ibérica. Al norte limita con Francia y Andorra, al oeste con Portugal, bueno, hasta ahí todo normal. Lo típico. Pero los datos nos recuerdan algo que a menudo vuela bajo el radar, y es que España también tiene frontera terrestre con el Reino Unido y con Marruecos. Y esos detalles rompen los esquemas de mucha gente. En el extremo sur está Gibraltar, que es un pequeño territorio británico. Ajá. Y en el norte de África, España cuenta con dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que hacen frontera directa con Marruecos. Esta posición de puente entre Europa y África es el motor de toda la diversidad lingüística que vamos a ver hoy. Claro, es que para entender la lengua, primero hay que mirar el mapa. Exacto. La historia política es la clave. Hoy es una monarquía parlamentaria, pero cuando miras cómo se administra el país, te das cuenta de que no es un bloque sólido para nada. No, que va. Es un estado muy descentralizado. Está dividido en 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas que dijimos antes. Y lo revelador es por qué existen estas divisiones. No son líneas al azar. No son líneas trazadas en un despacho con una regla. Ostras, es que muchas de estas fronteras autonómicas son casi calcadas a las fronteras de los antiguos reinos medievales. Tal cual. O sea, el mapa del siglo XXI es un eco directo de la Edad Media. Y de la geografía física, ojo. No podemos olvidar que España es de los países más montañosos de Europa. Es verdad, mucha montaña. Esas cordilleras inmensas funcionaron durante siglos como barreras naturales. Aislaron reinos y valles y permitieron que en cada región se conservaran lenguas muy diferenciadas. Lejos de la influencia del centro. Exacto. Por eso, además del español, conviven lenguas cooficiales y regionales fuertemente arraigadas: el catalán, el gallego, el euskera, el aranés, el astur-leonés y el aragonés. Y esto me lleva a una analogía de la investigación que me parece brillante para quienes nos escuchan. Cuando se habla de la mezcla cultural, se suele usar la idea del puré. Ya, el famoso crisol. Claro. En un puré metes todos los ingredientes en la batidora y al final tienes algo uniforme, todo sabe igual. Pero España no es un puré, España es una gran Macedonia, una ensalada de frutas. Es una distinción muy buena, porque en el puré la historia original desaparece. Pero en la Macedonia, la manzana sigue sabiendo a manzana y el plátano a plátano. Sí, 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 aunque compartan plato. Cada lengua regional ha mantenido su identidad intacta. Y este es un consejo práctico, un truco clave para los estudiantes de nivel medio. Al aprender sobre España, no penséis en un bloque monolítico. Para nada. Si prestas atención a la región de donde viene un texto o una persona, de repente el acento o el vocabulario cobran todo el sentido del mundo. Y si conectamos esto con el vocabulario, lo fascinante es que las frutas de esa Macedonia se tocan todo el rato. Las lenguas regionales no viven aisladas. Hay un trasvase diario que enriquece el español que la gente estudia.
Los préstamos lingüísticos peninsulares. Madre mía, la cantidad de palabras que usamos pensando que son puro castellano y resulta que vienen de los vecinos. Pues empecemos por el por el catalán. El español ha adoptado palabras tan cotidianas como cantimplora, ese recipiente para llevar agua. Anda, cantimplora. Sí, o un concepto tan curioso como capicúa, ya sabes, un número que se lee igual de izquierda a derecha que al revés, como el 202. Que literalmente en catalán es capicúa, cabeza y cola. Tiene una lógica aplastante. Sí, es muy gráfico. Pero lo que me dejó de piedra leyendo las fuentes fue lo del euskera, el idioma del País Vasco. El euskera es un caso de estudio brutal. Es una lengua preindoeuropea, o sea, no tiene relación demostrada con el latín ni con nada conocido. Es un misterio vivo. ¡Guau! Y de este idioma tan antiguo, el español tomó prestado un objeto súper común, la palabra mochila. Vale, mochila me parece genial, pero lo que me rompe los esquemas es la otra palabra de los datos, la palabra izquierda. A ver, espera un momento. Dime. ¿Me estás diciendo que izquierda, que es de las orientaciones espaciales más básicas, no viene del latín? O sea, ¿los romanos sabían girar a la izquierda? Claro que sabían, claro. Pero esta es una anomalía histórica divertidísima. Los romanos decían sinister para la izquierda. Vale. Pero con el paso de los siglos, esa palabra empezó a dar mal rollo. Adquirió connotaciones de mal agüero, que es lo que hoy entendemos cuando decimos que un lugar es siniestro. Ostras, claro, siniestro. O sea, daba tanto miedo que la gente dejó de usarla en la calle. Exactamente. Necesitaban un eufemismo para evitar la palabra maldita. Y al estar en contacto con el euskera, en el norte, empezaron a usar ezquerra, ¡Qué fuerte! que se transformó en nuestra izquierda actual. Es el ejemplo perfecto de cómo las supersticiones moldean la lengua. Es alucinante, de verdad. Y luego tenemos el noroeste, Galicia, una región famosa por estar bañada por el Atlántico, muy verde y súper lluviosa. Muy lluviosa. Pues de ahí nos llega el término chubasco. Y esto es genial para nuestra audiencia. Aquí tenemos otro truco de aprendizaje. A ver. Asociar el vocabulario con la vibración de la zona. Si sabes que en Galicia llueve muchísimo, tiene todo el sentido que la palabra chubasco, para un aguacero fuerte y repentino, venga del gallego. La geografía manda, claro. Si vives bajo la lluvia constante, desarrollas un vocabulario mucho más rico para el agua, y el resto del país acaba copiando tu palabra. Así que tenemos montañas, mar, supersticiones. Todo sazona la Macedonia. Pero a ver, si estas son las especias, ¿cuál es el ingrediente principal? Hay que viajar más atrás en el tiempo. Mucho más atrás, hasta el Imperio Romano. La base estructural del español, más de la mitad del vocabulario moderno, viene del latín. Pero ojo, del latín vulgar. El de la calle. Eso es, el latín de los soldados, los comerciantes y los campesinos que llegaron a la península ibérica. Y que de paso trajeron palabras del griego, porque los romanos copiaban mucho de Grecia. Constantemente. Pero claro, el Imperio Romano colapsa y a la península llegan los pueblos germánicos del norte de Europa, los visigodos, Sí, que traen su propia lengua, el gótico. Y aquí dejaron una huella increíble. y es que aquí mi imagen del español cambió por completo. O sea, solemos pensar en el español como una lengua muy dulce, muy romance, muy mediterránea. Pero rascas un poco y encuentras un espíritu guerrero y germánico oculto. Porque el idioma refleja quién manda en cada época. Los visigodos eran una élite militar, así que las palabras góticas que sobrevivieron están ligadas a su mundo. Nos dejaron palabras como yelmo, espía, guardia o la mismísima palabra guerra. O sea, otro truquito para estudiantes. Si estás leyendo y ves vocabulario sobre conflictos bélicos medievales o armaduras, sospecha que es origen germánico visigodo. No viene de los poetas romanos, viene de los bárbaros del norte. Totalmente. Y no nos olvidemos de los nombres propios. La influencia en las familias hispanohablantes es gigante. Ricardo, Federico, Alberto, Alfonso, todos de origen germánico. Sí, pero espera, también los colores. En las fuentes vi que la palabra blanco es visigoda. Y digo yo, ¿los romanos no tenían una palabra para el blanco? Sí que la tenían, decían albus. Pero los guerreros germánicos usaban la palabra blanc para referirse a algo reluciente, algo brillante como sus espadas o sus caballos. Ah, claro, el brillo del metal. Ese concepto caló tanto en la población que desplazó al albus latino en el día a día, aunque nos quedó la palabra alba para el amanecer. Es como si la historia fuera sobreescribiendo el diccionario. Y hablando de dejar huella, tenemos que saltar al grupo que dejó el impacto más masivo en la vida cotidiana.
Pasamos de los visigodos al Andalus. Uf, aquí hablamos de casi 8 siglos de presencia en la península. O sea, los romanos estuvieron menos tiempo gobernando España. Es una locura pensar en tanto tiempo. Por eso el legado es masivo. Dejaron unas 4000 palabras en el idioma. Es una aportación estructural tremenda. Y lo bonito no es solo la cantidad, sino el tipo de palabras. Si los visigodos dieron la guerra, los árabes aportaron el vocabulario de la administración, la agricultura y el hogar. Exacto. Trajeron innovación. Sistemas de riego, cultivos nuevos. El campo está lleno de arabismos como aceite, que era clave en su economía. Y en los pueblos dejaron la palabra alcalde, ¿verdad? Sí, la figura que lidera un ayuntamiento. Y aquí, para la gente que está aprendiendo español, hay una regla de oro buenísima. Muy útil, sí. Si ves una palabra común de la casa o de la cocina que empieza con al o simplemente con a, es súper probable que sea un arabismo. Alfombra, albañil, algodón, azúcar, alcalde. Y tiene una explicación gramatical muy simple. En árabe, al es el artículo definido, como nuestro el o la. Vale. Cuando la gente de la península adoptaba una tecnología nueva, escuchaban el artículo pegado a la palabra y lo tomaban todo como un solo bloque. A mí me parece precioso pensar que cada noche, al irte a dormir, dices que vas a apoyar la cabeza en la almohada. O sea, usas los mismos sonidos conectando con la intimidad de los hogares de hace siglos. Es historia pura en la rutina más mundana. Pero bueno, hemos hablado de cómo se construyó el idioma históricamente. Ahora bien, para dominar de verdad un idioma y una cultura, hay que ver cómo viven sus hablantes hoy. Sí, el contexto moderno. Y eso implica deshacerse de los estereotipos que confunden muchísimo a los extranjeros cuando llegan. ¡Ay, los mitos! El ruido de fondo que vuelve loco al turista. De hecho, en la investigación mencionan mucho la figura del guirri. El guirri, sí. Así se llama coloquialmente al turista, normalmente del norte de Europa o de Estados Unidos, que destaca mucho por su aspecto y porque choca de frente con las costumbres locales. Totalmente. Y algunos se enamoran tanto que se quedan a vivir, desde gente anónima hasta famosos como Michael Douglas o James Blunt. Pero el choque inicial es brutal. Empezando por el rey de los mitos, la siesta. Claro, el extranjero se imagina a todo el país poniéndose el pijama a las 3 de la tarde. Y hoy en día eso es casi una leyenda urbana en el entorno laboral. A ver, la siesta tenía sentido en una sociedad agraria. No vas a trabajar el campo al sol de agosto en el sur de España, a las 3 de la tarde. Era supervivencia. Claro, la lógica del calor extremo. Pero hoy, si trabajas en una oficina en Barcelona con el aire acondicionado y a 1 hora en metro de tu casa, pues es físicamente imposible. Imposible. El ritmo acelerado hace que la siesta diaria sea un lujo para la inmensa mayoría de los adultos. Se queda para el fin de semana, con suerte. Ya te digo. Pero lo que sí es un choque cultural de verdad, y eso sigue intacto, son los horarios de las comidas. Supervivencia básica para el estudiante que viaje allí. Porque vas con hambre a las 6 de la tarde, intentas cenar y todas las cocinas están cerradas a cal y canto. Y esto tiene raíces muy profundas. El desayuno suele ser entre las 7 y las 9. Pero la comida principal, la más fuerte del día, no es al mediodía, sino entre las 2 y las 3 de la tarde. Tardísimo para muchos países. Sí, y por tanto la cena se retrasa, normalmente a partir de las 9 de la noche. Y en verano puede ser a las 10 o a las 11 tan tranquilamente. Y sobre esa comida fuerte, claro, todo el mundo aterriza allí pidiendo una paella. Otro error de guiri total. Pensar que toda España come paella todos los días es como pensar que, no sé, en todo Estados Unidos comen langosta a diario. Exacto. La paella es maravillosa, pero es súper regional. Es de la costa mediterránea, de Valencia. O sea, otra vez la región importa. Exacto. Si buscas el plato verdaderamente nacional, el que une a todo el país y se come igual en el norte que en el sur, tienes que buscar la tortilla de patata. La santa tortilla de patata. Que, por cierto, siendo el plato nacional, tiene su propia guerra civil interna, ¿no? El debate de con cebolla o sin cebolla. Madre mía, ese debate divide familias. Pero bueno, refleja lo apasionada que es la cultura. Y pasa igual con el arte. Pides que imaginen música española y todo el mundo piensa en el flamenco. Claro, visualizan a la gente tocando las palmas por la calle en cada esquina. Y el flamenco es profundamente regional. De Andalucía, ¿no? Sí, del sur, y muy ligado a la comunidad gitana. Es un arte hermosísimo, pero si te vas a Galicia o al País Vasco, no vas a encontrar flamenco tradicional en sus fiestas. Aunque es súper interesante cómo la cultura actual lo mezcla todo. Porque tienes a Rosalía, que es catalana, sin raíces gitanas del sur,
y mezcla influencias del flamenco con música urbana creando algo mundial. Es la Macedonia evolucionando. Exacto. Evoluciona y a veces enfrentándose a cosas muy duras. Porque, según nuestras fuentes, tenemos que abordar algo que está muy asociado a la imagen exterior de España, pero que hoy genera una fractura social inmensa dentro del país. Sí, la tauromaquia, las corridas de toros. Un tema súper complejo. Y la investigación es muy clara, mostrando que el país está en pleno debate consigo mismo. Totalmente. Porque el estereotipo fuera es que a todos les gustan los toros. Y la realidad es que hay un debate social fuertísimo. Hay sectores que lo defienden como parte integral de la cultura histórica. Pero también hay un movimiento enorme, cada vez más amplio, que lo considera y lo denuncia estrictamente como tortura animal. De hecho, en algunas zonas y comunidades autónomas ya ha sido abolida. Claro, nos limitamos a reportar lo que dicen las fuentes. Pero es fascinante ver cómo la cultura no es un museo estático. Se cuestiona y cambia en tiempo real. Completamente. Y creo que ese es el gran aprendizaje para nuestra audiencia hoy. Pensar que el idioma y el país son solo sol, siesta y paella es quedarse en la superficie. Para alcanzar la fluidez cultural hay que abrazar las diferencias. Hay que entender los matices, entender que el acento de Andalucía tiene su historia, que las palabras gallegas reflejan su lluvia y que los horarios de Madrid responden a una vida supermoderna. Exacto. Y para recapitular todo esto, hemos visto cómo la geografía protegió a lenguas milenarias como el euskera. Hemos descubierto que el español es un edificio con cimientos de latín romano, reforzado por el vocabulario militar visigodo y embellecido por los 8 siglos de agricultura e innovación de Al-Ándalus. Y hemos comprobado que los mitos esconden un país súper dinámico. Sí, porque la historia de España no se frenó en la Edad Media. O sea, es la cuna del submarino inventado por Isaac Peral, o genialidades como ponerle un palo a un caramelo para hacer el chupa chups, o un palo a un trapo para inventar la fregona. Y ese empuje sigue hoy, porque a nivel global, y esto es muy fuerte, España lidera en áreas vitales. Tienen uno de los sistemas de trasplantes de órganos más eficientes del mundo. ¡Qué fuerte! Y frente al cambio climático son una superpotencia en energías renovables aprovechando a tope el sol y el viento. El contraste entre la historia antigua y este presente tecnológico te vuela la cabeza. Pues mira, conectando eso tecnológico con las palabras, hay una reflexión provocadora que quiero lanzar para quienes nos escuchan, para que le den una vuelta en casa. A ver, cuenta. Hemos visto que el gótico nos dio palabras de guerra y el árabe palabras de agricultura, porque la lengua sigue a quien lidera la tecnología de la época. Vale. Pues si hoy España es líder en parques eólicos, campos solares y trasplantes médicos, ¿cómo va a afectar esto al vocabulario del mañana? ¿Cuáles serán las nuevas palabras nacidas de esta innovación que los estudiantes de español tendrán que aprender dentro de 100 años? ¡Ostras! ¿Qué palabras estaremos usando ahora mismo que acabarán en los diccionarios del siglo XXII? Me parece un final espectacular para darle vueltas. Muchísimas gracias por acompañarnos a desenterrar todas estas raíces y desmontar tantos mitos. Ha sido un verdadero placer diseccionar esta Macedonia juntos. Recordad, la próxima vez que abráis la boca para decir algo en español, aunque sea muy cotidiano, pensad de qué montaña o de qué batalla viene esa palabra. Hasta la próxima Inmersión Profunda.